Hola, buen día. Buen día, ¿me escuchan? Hola, sí, buen día. Perfecto. Buen día, profe. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Linda tarde para dormir la siesta, ¿no? De veras. Bueno, aguantamos unos minutitos más mientras voy tomando nota de quiénes están. Está Martín Laxalde, Bianca de la Torre, Rocío Orbe, Acá, profe, presente. ¿no? Jessica Martínez, Hola, buenas tardes. ¿no? Ramón Gallardo, ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctor. buenas tardes. Sara Salinas, Acá presente. Oscar Romano, Constanza Ferreiro, Constanza Ferreiro, y me perdí. Romina Román, Buenas tardes, profesor. Lucián Baldini, Sí, profe, acá estoy. ¿no? Santiago Gabriel Luna, Presente, profesor, ¿se me escucha? sí, perfecto. Lucía Gracias. Urquía, Valentina Bate, Lara Tojo, Sí, presente. María José Valle, ¿Qué tal, Maximiliano profesor? Barracín, Presente. Ramón Gallardo, Brisa Bonibardo, ¿está bien? Sí, profe, presente. Bien. Martín López Lotero, Presente, acá estoy. Juan Estavillo, bien, Juan. Y tengo dos que están con el nombre, uno Sebastián y el otro José, no tengo los apellidos. Canale, José Sebastián, Canale. por favor. José Canale y Sebastián. Bueno, Sebastián no tiene apellido. Está bien, Sebastián. Les pido, salvo el caso que me dijeron Juan y Brisa, que no pueden tener la cámara prendida por cuestiones particulares, el resto, por favor, con las cámaras y los micrófonos apagados. ¿Sí? Profe, buenas tardes. ¿Quién Maximiliano. Sí, no sé si me nombró. A ver, creo que sí. Sí, te tengo anotado. Ah, joya, gracias. Profesor, yo recién entré. Pérez Fátima es mi nombre. Fátima Pérez. Como la actriz. Fátima Flores es la actriz. Flor, uy, estoy muy mal, perdón. Parecido. No, nada que ver, Fátima, nomás coincido. Estoy mal yo. Bueno, bien, buenísimo. ¿Cómo van con las plenarias? ¿Bien? Se murieron ahí. Perfecto con las plenarias, profe. Bien, bárbaro.
Vamos a compartir la presentación, así seguimos, vamos a retomar desde la clase, de donde dejamos la clase pasada. Hoy vamos a tratar de terminar con orden público, y ya les anticipo para que no anden preguntando después por WhatsApp. Igual si preguntan no hay problema. ¿Qué vamos a ver la que viene? El miércoles que viene vamos a tratar de ver delitos contra el honor, que sería la única clase que nos quedaría antes del examen, conmigo, creo, por lo que me acuerdo del cronograma. Pero bueno, después lo vamos viendo. Ahí se ve la presentación, ¿sí, no? Ah, no, todavía no. Ahí la ven la presentación, ¿no? Sí, profe. Sí, ahí sí, profe. Bien, bárbaro. ¿Hasta dónde llegamos? Bueno, esencialmente la clase pasada vimos lo que era la asociación ilícita. Creo que fue bastante, que nos sacamos algunas dudas entre todos, que estuvo bastante dinámico en general, a lo que se puede así en forma remota. Lo que me importa principalmente que recuerden cuáles son los requisitos para conformar la asociación ilícita, que como vimos es un número mínimo de autores, la finalidad delictiva, y el hecho de formar parte de una asociación criminal, como dicen esos requisitos ahí. Después si quieren, si les sirve, les comparto el power en el grupo, igual no va a agregar mucho más de lo que diga en cualquier lugar. Y en lo que hace a la estructura de la organización, la estabilidad, que sea duradera en el tiempo, la integración mínima de 3 personas, ahora entiendo que ya lo habrán visto con el doctor Simas, estas 3 personas para hacer este cómputo mínimo tienen que tener plena capacidad adjudicativa, ¿sí? Tienen que ser 3 personas que sean básicamente imputables, ¿bien? La voluntad de participar y una relación de reciprocidad entre los integrantes de la organización. Bueno, vimos todas esas cuestiones. Y después la primer agravante, que es la relativa a los agravantes en función de la función dentro de la organización, que se enfocaba directamente en la función de jefe u organizador. ¿Bien? Hasta ahí llegamos, ¿no? ¿O avanzamos sobre el resto? Llegamos hasta ahí, ¿no? Corríjanme por las dudas. Si me están escribiendo por el chat, les pido que no lo hagan porque lo tengo cerrado mientras voy hablando. Bueno, supongo que hasta ahí llegamos. Con lo cual, ¿a dónde vamos a ir hoy? Hoy vamos a arrancar en lo que es como les había anticipado, el 210 bis, ¿sí? Que es lo que es la asociación ilícita calificada. Tienen el código a mano, si no está la transcripción, y lo que nos dice el artículo 210 bis es que se impondrá reclusión o prisión de 5 a 20 años, fíjense que ya la pena es bastante gravosa, de las más altas del código, al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos, cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos 2 de las siguientes características, y ahí hay una nómina de diferentes características, que eso es muy simple, tienen que cumplirse al menos 2 de esas para entrar dentro del agravante. Pero vamos por el principio, como tenemos que ir. Como bien ven ahí, antes de hablar de cuáles son esas circunstancias específicas, hablamos de los aspectos generales. Como les dije, elevamos drásticamente la escala punitiva, ¿sí? Se mantiene el mínimo en 5 años del agravante prevista para jefes organizadores, pero el máximo, es decir, el techo de la pena a imponer, se eleva a 20 años de prisión, ¿sí? Y la conducta típica ahora no es solo tomar parte, sino que está hablando de quien toma parte, quien coopera, quien ayuda a la formación o mantenimiento de una asociación ilícita, sin que sea de relevancia alguna el alcance o magnitud de su aporte. Es decir, amplía aún más el campo de acciones que se persiguen. Entonces, la figura agravada se extiende, ¿sí? Cuando la tenemos que comparar con la figura básica, más allá de los miembros fijos, consolidados o permanentes de la asociación ilícita. Va mucho más allá, porque engloba más acciones, más tipos de participación. Y se persigue así punitivamente algunas formas de injerencia que a veces puede considerarse ocasional, ¿sí? En la actividad del conjunto, de ese equipo, de esa estructura, ¿sí? Teniendo en su mira a quien coopera o ayuda también, no solamente al que toma parte.
A nivel de estructura de este ilícito grave, como dijimos, tenemos una doble agravante. Como les dije primero, las específicas, que tenemos que cumplir, que ya vamos a ir a ver una por una, que al menos se tienen que dar 2 de todas esas para que entren entre agravante, pero lo que más me importa a mí, que muchas veces se pasa de largo porque uno va a leer directamente los incisos de cuáles son esas 2 agravantes que tenemos que tener por acreditadas. Antes de eso, hay un agravante general. El tipo nos habla de una agravante genérica, ¿sí? Antes de las específicas. ¿Y cuál es esta? Como bien dice la letra del artículo, que la acción de estas personas, cualquiera de estas acciones de integración, de cooperación, de ayuda, tiene que contribuir a que la agrupación, a que esta agrupación ilícita, ponga en peligro ¿qué? Lo más importante que tenemos nosotros como ciudadanos desde lo normativo, que es nuestra Constitución Nacional. Entonces, cuando buscamos una imputación de este tipo, cuando investigamos un hecho de este tipo, y tenemos que analizar si encuadra o no en el 210 bis, primero tenemos que ver si esa acción desplegada por las personas puso en peligro la vigencia de nuestra Carta Magna. ¿Bien? Entonces, acá tenemos, primero, en forma general, tenemos que verificar que estos sucesos, al que se le suman al menos 2 de alguna de las circunstancias que vemos después, estén acreditados, estén probados, o podamos sí, probarlo con los elementos que tenemos en una causa en general. Doctrinariamente tenemos un consenso entre, creo que todos los autores, si hay alguno que no lo dice así, no lo recuerdo, pero creo que todos tienen pleno consenso en que no es necesario que esta agrupación, que esta asociación ilícita, se haya creado originariamente, ¿sí? Para poner en peligro la vigencia de la Constitución, ¿bien? Sino que lo que nos alcanza acá para configurar la situación agravante genérica es que con su accionar la asociación ilícita contribuya a causar ese peligro constitucional. ¿Bien? Ahora apoyándome un poco en las palabras de Terrani, dice que ese peligro que tiene que correr nuestra Carta Magna tiene que ser cierto y efectivo, ¿sí? Lo que nos va a llevar a un problema de índole dogmático, ¿sí? ¿Que dónde se centra? Se centra en la discusión sobre la imprevisibilidad conceptual, ¿sí? Tornando al ilícito imprevisible y llevándonos a tener que delimitar certeramente las condiciones generales respecto a cómo se contribuye en forma cierta, ¿sí? A poner en peligro el orden constitucional. Entonces, al analizar este tipo de delito agravante, de agravante genérica, tenemos que ser muy restrictivos, ¿sí? Y solamente ingresar en estas figuras agravadas, ¿bien? Cuando se acredita que fehacientemente se puso en peligro la vigencia de nuestra Constitución, ¿sí? Tenemos que ser muy restrictivos siempre, pero máxime cuando tenemos penas tan gravosas, ¿bien? Como la que nos ocupa. Pasando al plano subjetivo de esta agravante genérica, siguiendo la tesis de que la figura requiere el dolo directo, ¿bien? Se puede decir que el autor tiene que tener conocimiento de todos los elementos del tipo que constituyen tanto la agravante genérica como las especiales que ahora vamos a ver, una por una. Y justamente, antes de pasar a analizar cada una de estas agravantes específicas, les pregunto si tienen alguna duda hasta acá. Si lo tienen, si no, seguimos. Bien. Importante centrarnos en que la primera esclusa a analizar es la existencia de esta agravante general, que es la puesta en peligro de la vigencia de la Constitución Nacional. Bien, acuérdense, puede ser que sea pregunta de examen y a veces se olvidan y van directamente contra las otras, ¿sí? Acuérdense de esto, por favor. Ahora vamos a ver... Doctor, una pregunta. ¿No es un poco impreciso poner en peligro la vigencia de la Constitución? Sí, justamente por eso es que Terrani nos dice que tenemos que ser muy restrictivos al momento de analizar esto. Sinceramente, es una agravante que es muy complicada de ver en la práctica, ¿bien? Es muy complicada de ver en la práctica, muy complicada
de analizarla en causas en particular, porque acreditar justamente la puesta en peligro de la Constitución es como decís vos, Martín, es bastante impreciso. Entonces, tenemos que ser nosotros muy restrictivos, ¿sí? Cuando nos sentamos a verlo. Bien, esta es una crítica Pero importante que tiene justamente este artículo. ¿cuál sería un ejemplo concreto? Un ejemplo concreto, a ver, vamos a ver. En el contexto de estas elecciones, ¿sí? Vamos a unas elecciones presidenciales para hacerlo más importante. Una acción de una asociación de este tipo, ¿sí? Una asociación ilícita, una persona que la integra y que esta asociación ilícita está destinada a cometer delitos, ¿sí? Hechos vandálicos en la vía pública tendientes a que la gente se amedrente y no vaya a votar. Bien, más allá de cualquier otra falta por ahí del código electoral, ahí lo tendríamos. Obviamente que tenemos que constatar 2 de las siguientes 3 circunstancias específicas que vamos a ver ahora, ¿bien? Por eso ahí estaríamos poniendo en riesgo la vigencia de la Constitución al no dejarnos ejercer libremente el derecho al voto que está inserto en la misma. ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy extremo, ¿bien? Hubo una imputación, yo me acuerdo, ¿se acuerdan? Por ahí los más chicos no, pero los que somos un poco más grandes de todo lo que pasó en el caos del 2001, ¿sí? Hubo algunas imputaciones con respecto a esta figura, que en definitiva quedaron en la nada, pero hubo algunas imputaciones respecto de esto, se iniciaron investigaciones. ¿Sí, Martín? ¿Está claro? Sí, doctor, gracias. Bien. Profesor, sería como cuando tomaron la tablada, que hubo un grupo de militantes de izquierda que... La toma de la tablada también podría analizarse. De todas maneras, ahí hubo otras figuras penales en juego, pero podría analizarse dentro de este concepto. Lo que pasa es que después los reclamos que hacían, yo ya era muy chico cuando fue lo de la tablada, hablo de lo que leí en la historia. Cuando fue la toma de la tablada, los reclamos que hacían los carapintadas me parece que no eran de índole constitucional, sino que lo que buscaban era una cuestión más de, entre comillas lo digo, de una impunidad respecto a acciones pasadas. ¿Es así, Fabián, o me acuerdo mal? No, la tablada es un grupo militar. Y sí. yo, me lo confundo con el alzamiento Carapintada, entonces. No, cuando dejaron tomar grupos de izquierda, el PT y grupos... A ver, Fabián, perdona, te escucho muy, muy bajito. No sé si soy yo o si en general se escucha bajo tu audio. A ver, ¿ahí se escucha mejor? Ahí un poco mejor, sí. Sí, fueron grupos de izquierda que intentaron tomar la tablada. Me acuerdo que el referente era Gorrerán Merlo, algo así. O aquellos grupos como el ERM en la historia. Sí, el MTP. El MTP o Montoneros. Bien, ¿y cuál era el reclamo? Quisieron tomar desestabilizar... Bien, ¿qué querían hacer? ¿Un golpe institucional? ¿Un golpe de Estado? ¿Un golpe de Estado? ¿Una especie de golpe de Estado desde la izquierda? Claro, tomar, digamos, el Estado por revolución. O sea, quisieron iniciar eso. Bien. Acuérdense que acá como base tenemos lo que es una asociación ilícita. Tenemos que tener una estructura, una organización armada tendiente para cometer delitos. Eso tenemos que tener de base. Claro. Si sobre esa grupo de 10 o más personas que me hablan del ERP, por ejemplo, que era una estructura paramilitar. Claro, tener estructura celular, disponer de armas de guerra. Ahora vamos sobre eso, ahora justo vamos a ir sobre eso. Pero en ese caso, si estábamos montados frente a una estructura, una asociación de personas de la figura básica, constituida con al menos 3 personas, con una forma organizada, con la finalidad de cometer delitos en forma genérica, ¿sí? No un delito en particular. Mediante ese accionar, este grupo, el ERP, por ejemplo, buscaba poner en riesgo la vigencia de la Constitución Nacional. Un alzamiento sería de este tipo. Y contaba con alguna de estas características que vamos a ver a continuación. 2 de esas características sí entrarían dentro del 210 bis. Ahora vamos a ver una por una. ¿Sí, Fabián?
Sí, gracias. Bien. Perfecto. Perdón, pero no sé si soy yo, pero se te escucha muy, muy bajito en serio, que no me pasaba con Martín. Bueno, tengo el máximo. Bueno, sigo. Bueno, vamos a ver ahora una por una estas situaciones específicas, estas agravantes específicas, ¿sí? Que las recuerdo, tiene que haber al menos 2 de estas para cumplir con el 210 bis. La primera de ellas es la más sencilla, ¿sí? La más sencilla desde la explicación, que es estar integrada por 10 o más individuos. ¿Por qué acá el legislador entendió que el reproche penal debería ser mayor? ¿Sí? Simplemente por la mayor cantidad de personas, de participantes en la asociación. Entonces, si seguimos lo que sostenemos hasta acá, ¿sí? Cuando hablamos de la figura básica, ¿sí? que para este cómputo no se tienen que tener en cuenta los cooperadores o fundadores que no se incorporen en forma permanente, entonces estas 10 personas tienen que tener tanto plena capacidad adjudicativa, ¿sí? Plena capacidad de accionar, ¿sí? Como que deben ser miembros activos dentro de la entidad, ¿sí? Y este último colectivo, el de miembros permanentes, el de los sujetos activos de la entidad, es el que tiene que tenerse en cuenta para llegar a este número de 10 personas. ¿Bien? El segundo, que es un poco lo que nos decía recién Fabián, es el que habla de que la asociación tenga una estructura militar o de tipo militar. Bien, acá el legislador valora como circunstancia a tener en cuenta para agravar esta situación, que este tipo de estructuras suelen ser más óptimas en su funcionamiento, con lo cual el reproche penal es mayor porque la potencialidad del daño es mayor, ¿sí? Y acá estamos hablando básicamente de una organización, como se llama normalmente, de tipo castrense, ¿sí? Diagramada a modo de milicia, sea armada o no, con una estructura netamente o en general verticalista, ¿bien? Y como dicen algunos autores, dentro de los más viejos, como decía Soler, que se someta a esa estructura, las personas integrantes, a los valores milicianos, que son subordinación, disciplina y valor. Bien. Con esto tenemos otro indicador de mayor peligrosidad, como les decía, por la mayor potencialidad de la capacidad operativa y optimización de la organización. Esta sería la segunda. La tercera es la que nos habla de tener una estructura celular. Bien. Al igual que la anterior, hace bastante hincapié en lo que hace las formas organizativas de la asociación ilícita. En estos casos en particular, la asociación ilícita se compone de distintos grupos individuales, ¿bien? Y separados en su formación, donde los integrantes no tienen conocimiento uno de los otros. Ustedes se acuerdan, como ejemplo, el gran miedo después del atentado de las Torres Gemelas es que los supuestos terroristas actuaban en forma celular, y eso era lo que hacía muy difícil la investigación, la persecución o el aprisionamiento de las personas. ¿Por qué? Porque son grupos que actúan básicamente independientes. Si bien pertenecen a la misma estructura común, son grupúsculos que actúan en forma independiente en diferentes lugares y que ni siquiera tienen contacto entre ellos. Y esto es lo que le da mayor peligrosidad a las estructuras de este tipo. Obviamente que entre estos grupos siempre hay una coordinación central, bien, lo que no hay es contacto entre ellos, pero hay alguien o algo que los coordina para elaborar los planes, estrategias y demás, pero tienen cierta independencia a nivel del accionamiento. Y acá donde está el mayor disvalor, ¿sí? El mayor disvalor que el legislador, con el cual el legislador justifica una pena de hasta 20 años de prisión, en el anonimato de los miembros, ¿sí? Y justamente lo que les decía al principio, en la dificultad que conlleva con ello de individualizarlos, y tienen una mayor capacidad entonces de accionamiento en función de sus objetivos comunes. El siguiente agravante es, también lo mencionaba Fabián, que es el de disponer de armas de guerra o de explosivos de gran poder ofensivo. Este agravante opera en forma conjunta,
¿sí? Hay que operar con otra ley, que es la ley específica, la que habla, es la Ley Nacional de Armas, que es la 20.249, ¿bien? Para poder determinar qué es un arma de guerra, un explosivo de gran poder ofensivo, ¿sí? Y esta ley tiene varios decretos reglamentarios, que es donde se describen los elementos en cuestión. Por ahora lo que me importa que sepan es que obviamente se excluyen las armas blancas y todo lo que no esté comprendido en esa normativa, y que especialmente se refiere a que armas de guerra a explosivos de gran poder ofensivo. Lo vamos a ver en detalle en la segunda parte cuando veamos los delitos contra la seguridad pública, cuando veamos el 189 bis, en lo que hace a la tenencia, aportación de armas, explosivos y demás. Ahí vamos a ver en detalles esta ley y los decretos reglamentarios, ¿bien? Acá donde está el argumento del agravante, en el potencial poder destructivo que tienen estos elementos descriptos en la normativa especial. Acá, como ven, nos habla, como verbo típico, de disponer, ¿sí? Cuando hablamos de disponer como acción típica de la civilizante, se entiende que el legislador se refiere a la mera tenencia, sin perjuicio de que haya sido o no utilizado esos elementos, ¿no? Acá hay un consenso entre los autores en asemejar la palabra, el verbo, perdón, disponer con el detener, ¿sí? Con el tener a disposición, con el detener dentro del ámbito de custodia del agrupamiento, ¿bien? La siguiente circunstancia agravante es de la que habla de que la agrupación, la asociación, opera en más de una de las jurisdicciones políticas del país. Bien, somos un país federal. Entonces, cuando hablamos de diferentes jurisdicciones políticas, estamos hablando en que la agrupación, en que la asociación, opera en más de una de las provincias, contabilizando obviamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una provincia más. La acción de operar, ¿a qué se refiere? Se refiere a que esté constituida o que tenga su sede principal o subsidiarias, sean permanentes o temporales, en más de uno de los territorios políticos. Un ejemplo, la agrupación Comisión 4 Penal 2, ¿sí? Tiene su sede principal en Mar del Plata y tiene una subsidiaria en la ciudad de Rosario para cometer ilícitos, ¿sí? Una subsidiaria allá. Ese es un ejemplo. Opera en más de una de las jurisdicciones políticas del país. Acá el legislador, donde hace hincapié en establecer el mayor daño, esto lo funda en la extensión territorial en la que opera la agrupación, lo que lógicamente nos conlleva un mayor peligro hacia qué, hacia el bien jurídico de base que tenemos, y cuál era la tranquilidad pública. ¿Bien? El legislador entiende que cuando una asociación opera en más de una de las jurisdicciones del país, se pone en mayor riesgo a la tranquilidad pública que se trata de preservar. Denme un segundo. Bueno, seguimos con el siguiente, valga la redundancia. El siguiente nos habla de que la asociación está compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Acá el reproche es mayor, ¿en función de qué? En función de que las personas que integran estas fuerzas, las Fuerzas Armadas o de Seguridad, tienen un deber más de lealtad sobre el bien jurídico que acá se está ofendiendo. ¿Por qué? Porque juramentaron en función de que de defender la Constitución, y en este caso estarían actuando en contra de ella directamente. Acá hay que limitar el alcance en función de la jerarquía que el sujeto activo detente en la fuerza en cuestión, ¿sí? Al referirse solamente a oficiales o suboficiales, estamos excluyendo, acá no hay consenso, pero sí la mayoría de los autores nos dicen esto, se excluye a los soldados, a los combatientes conscriptos y a lo que es el personal civil de las fuerzas armadas o de seguridad, que sin perjuicio de ostentar la misma jerarquía o jerarquía asimilable al oficialato o al suboficialato de las fuerzas, no son considerados como tales a los fines de esta agravante. La siguiente agravante específica nos habla de tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior. Acá para el legislador, esta es una situación que no hace más que potenciar el accionar
de la asociación local, ¿sí? ¿Por qué? Porque recepta y le brinda conocimientos, cobertura, e inclusive hasta a veces materiales para llevar adelante el fin criminoso. Acá vamos a palabras de Terrani otra vez, y nos dicen que el límite que se estableció es que la conexión tiene que tener un carácter de notoria, tiene que ser notoria. Esto nos lleva a decir que no tiene que ser solamente una confluencia, una identidad, una similitud o una simpatía de ideologías, sino que tenemos que constatar que hay una conexión real, concreta y de público conocimiento con estas organizaciones similares en nuestro país o en el exterior, ¿sí? Entonces, con esto que resumo, esta apoyatura, ¿sí? Si es solamente moral o ideológica, no es suficiente para sustentar este agravante. Bien, tiene que ir un poquito más allá. Y la última de las agravantes específicas nos habla de entidades que reciban, asociaciones que reciban algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos. En este caso, ¿sí? Más allá de que no es un sujeto activo dentro de la asociación ilícita, aparece una figura del funcionario público, con los alcances que ya vimos que vieron en la parte general seguramente cuando vieron el artículo 77 del Código Penal, ¿sí? Y acá este funcionario público específico es un individuo que dirige, apoya o ayuda a la agrupación, ¿bien? En cuanto a lo que es la ayuda o el apoyo, se refiere tanto a una ayuda económica o material, de cualquier otra especie que no sea económica. La mera expresión de simpatía, por lo tanto, o el apoyo moral que pudiera haber, no es suficiente para configurar esta circunstancia en cuanto a la acción de un funcionario público. Es un poco más dudoso el conceptualizar lo referido a la dirección de la asociación, ya que en principio esto nos da una idea de un sujeto que ya está inserto dentro de la asociación ilícita, con lo cual que sería un coautor de la asociación ilícita, y esto el legislador justamente no lo previó. Claramente, si nosotros vemos un funcionario público que actúe dentro de la dirección de la empresa, perdón, de la asociación, tenemos que tener por constatado que esta sería una dirección externa, de alguien que no está dentro de la estructura, sino que simplemente dirige desde afuera, ¿bien? Obviamente, ¿sí? Que aquel que ejecute las acciones de este tipo, al momento de hacerlo, tiene que ostentar esa cualidad, esa calidad de funcionario público. Bien, hasta acá vemos las circunstancias específicas agravantes que les recuerdo, les vuelvo a hacer mella, que tenemos que primero poder comprobar la genérica, que es poner en riesgo la vigencia de la Constitución Nacional, y luego al menos dos de todas estas. ¿Alguna duda antes de pasar al 211? Bueno, vamos a ir entonces a lo que es la intimidación pública. Leo el artículo primero y después lo desarrollamos. Será reprimido con prisión de 2 a 6 años, ya estamos hablando de algo mucho menor a lo que venimos viendo, el que para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común o empleare otros medios otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya un delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de 3 a 10 años. Bien, a nivel estructura, esta figura se divide en dos partes. Un primer párrafo muy marcado, que es la figura, es el tipo simple, la figura básica, y un segundo párrafo que se traduce en una figura agravada en función de ¿qué? De la calidad de los materiales que se utilicen para cometer la figura básica. En lo que hace al bien jurídico, se sigue protegiendo, como saben, lo que es la tranquilidad pública, ¿sí? En función de la repercusión que tiene este tipo de acciones en la sociedad en general. Y es un delito, como todo lo que venimos viendo hasta acá, en esta parte, es un delito de peligro, ¿sí? Por lo que no se requiere que se constate algún resultado para su configuración. A nivel tipicidad objetiva, acá me aboco a la opinión de Donna, que dice, según su criterio,
que es uno de los tipos más abiertos y genéricos de todo el Código Penal, ¿sí? Perdón, de todo el digesto penal, ni siquiera el Código, el digesto penal, presentando una serie de elementos, 2 elementos, y de acciones punibles, en total 5. En el primer grupo podemos mencionar, ¿sí?, lo de los elementos. Primero, la finalidad del autor de infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, lo que constituye un verdadero elemento ¿de qué tipo? Un elemento subjetivo del tipo penal. Es un tipo penal con un elemento subjetivo, que es la finalidad que persigue el autor. ¿Bien? Y el segundo elemento es la enumeración de una serie de medios a través de los cuales podría materializarse esa ultrafinalidad que mencionamos. ¿Bien? Entonces tenemos una ultrafinalidad del autor y luego una enumeración de medios. ¿Bien? Que vamos a ver después que estos medios, depende de cuáles sean, pueden constituir una circunstancia agravante. Y las acciones que previó acá el legislador, ¿sí?, son 5. Son 4, no 5, 4. Primero, hacer señales. Segundo, dar voces de alarma. Tercero, amenazar con la comisión de un delito de peligro común. Y cuarto, emplear otros medios normalmente idóneos para infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes. En lo que hace a dar alerta por medio de gestos o elementos que puedan transmitirla, un ejemplo clásico que van a encontrar en todos los libros es el uso de campanas o de sirenas. ¿Sí? Con eso damos una alerta. ¿Sí? Por ejemplo, accionamos una sirena que la gente normalmente sabe que es para avisar que viene en un contexto de guerra un bombardeo enemigo. Para generar un tumulto, accionamos esa sirena. ¿Bien? Cuando era mentira. Ese es un ejemplo. En lo que hace dar voces de alarma, ¿cuándo se configura? Cuando el sujeto comunica verbalmente en forma directa o por medios de comunicación oral, radio, televisión, transmisión pública, por redes sociales, etc., a la sociedad en general, ¿sí?, a un número indeterminado de personas, la inminencia de un mal o de un peligro que eventualmente podría estar viniendo. Eso es dar voces de alarma. En lo que hace a la amenaza, esta tiene que referirse a cualquier delito que pudiera afectar a un número indeterminado de personas, ¿sí? Estamos amenazando con un delito de peligro común, ¿sí? Como todos los que vamos a ver en la segunda parte de la materia conmigo, de los delitos contra la seguridad común. ¿Bien? Por ejemplo, un incendio de grandes magnitudes. Esto, en tanto y en cuanto el sujeto activo, ¿sí?, tuviera intervención directa en el mismo o determinara a otros sujetos a realizarlo. ¿Bien? Obviamente que tiene que ser algo realizable, creíble por parte del sujeto activo que da estas amenazas de un mal inminente. Y cuando se habla de el empleo de medios idóneos, tenemos que referirnos a los que tienen de por sí naturaleza peligrosa por su conformación morfológica, ¿sí?, o por el modo en que se lo utiliza. Bien, esto sumado a la publicidad de la acción tienen una notoria y explosiva facultad de infundir el temor público, que es lo que justamente el legislador trata de evitar. Entonces, con esta ultrafinalidad de la que hablamos al principio, el sujeto si realiza alguna de las acciones típicas, estamos frente a la configuración del 211 del Código Penal. En lo que hace a la publicidad de las amenazas, bien, acá se sostiene que tiene que tratarse de una verdadera molestia para la tranquilidad o la paz pública, por lo que necesariamente tiene que ser una amenaza de algo idóneo, ¿sí? ¿Idóneo para qué? Para infundir ese temor a un número indeterminado de personas. Tiene que poder cumplirse con esa finalidad, ¿sí? A nivel tipicidad subjetiva, acá tenemos un elemento rector. Hay una ultrafinalidad. En todos los delitos donde hay una ultrafinalidad, como elemento subjetivo del tipo, ¿sí?, decididamente solo se puede aceptar la conducta criminal cuando se obra con dolo directo, excluyéndose cualquier figura culposa y hasta el dolo eventual. ¿Bien? Acuérdense, esto en general, no solo para este delito, que siempre que tenemos una ultrafinalidad, necesitamos sí o sí un dolo directo. ¿Cuándo se consuma el delito? Bien, cuando el autor realiza las acciones típicas, bien, utilizando medios idóneos para ello, porque si yo, por ejemplo, trato de dar voces de alarma de un mal inminente que es real, pero lo digo susurrando y que nadie me escucha, eso no es un medio idóneo, ¿sí? Y obviamente se consuma cuando el autor tiene esa finalidad de obtener los resultados de los que ya hablamos. ¿Bien?
Esto sin perjuicio de que de que ese peligro, ¿sí? O de que esos fines se cumplan o no. Tiene que estar en la finalidad del autor, ¿sí? Más allá de que se cumpla o no. A nivel tentativa, no me parece viable este delito tentado, en razón de que se trata de un delito de peligro abstracto. En palabras de Dona, es un acto preparatorio, ¿sí? Que cuando se consuma como todo acto preparatorio, con la mera realización de cualquiera de las acciones típicas. Hay un punto relativo a lo que es la subsidiariedad, que el propio artículo nos lo dice, ¿bien? Parte del segundo párrafo nos habla justamente del carácter subsidiario del que les digo, y esto que quiero decir, que tiene carácter residual, que el legislador le dio a este tipo penal. Entonces, en caso de que estemos frente a un hecho que constituya cualquiera de los delitos contra la seguridad pública, ¿sí? Por ejemplo, un incendio, una inundación, una explosión, ya los vamos a ver en la segunda parte, pero les doy un ejemplo. Cualquiera de los delitos del título séptimo del Código Penal, esta figura del 211 cede en favor de ese otro tipo penal, ¿bien? Queda absorbida por ese otro tipo. Y ahora ya yendo directamente contra la médula del segundo párrafo, vamos a hablar de la agravante. La agravante del segundo párrafo, ¿sobre qué se centra? Sobre los medios empleados. Bien, entonces, este colectivo de elementos que el legislador entiende mucho más dañosos, mucho más peligrosos, por el mayor poder vulnerante que tienen, nos habla de explosivos, de agresivos químicos y de materiales afines. En cuanto a explosivos, bien, son los diversos elementos que pueden dar origen, según los autores, a una liberación súbita y violenta de energía. Todos los autores lo describen de esa manera. Cualquier elemento que pueda dar origen a una liberación súbita y violenta de energía es un explosivo. Cuando hablamos de los agresivos químicos, acá estamos ante sustancias que utilizadas de una manera indebida o/i por medio del proceso o de transformación química, pueden provocar daños a las cosas o lesiones en las personas. Por ejemplo, la utilización de un ácido. ¿Bien? Pero, justamente el tercero de los medios empleados es el que nos deja abierto el juego. ¿Por qué? Porque más allá de estas conceptualizaciones, esta numeración es de mero carácter ejemplificativo a la luz de ¿qué? De la apertura conceptual que el legislador previó al establecer materias afines. Con esto, cualquier elemento que produzca un mayor poder vulnerante o dañoso podrá ser tenido en cuenta para que opere la circunstancia agravante de las que le estoy hablando. Bien, del 211, ¿alguna cuestión? ¿Una duda? Bueno, pasamos al 212, que es lo que es la incitación a la violencia pública. Y acá nos dice el legislador que será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que públicamente incitar a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones por la sola incitación. Bien. A nivel tipicidad objetiva, primero hay que analizar esta acción prevista, ¿sí? Y decir en qué consiste incitar, ¿sí? Para delimitarlo bien y diferenciarlo con lo que ya vimos del 209 bis, es necesario marcar cuál es el quiebre con respecto a la otra acción, que es instigar. Acá estamos hablando de incitar y no de instigar. Etimológicamente, incitar, ¿qué es? Estimular para que se haga algo, ¿sí? Acá Dona nos dice que la diferencia entre ambas acciones radica solamente en el objeto de la incitación, porque los considera sinónimos, ¿bien? Entonces, mientras el 209 bis se instiga contra una persona o institución determinada a cometer un delito determinado, en este artículo, para Dona, ¿bien? Se está incitando genéricamente a cometer actos de violencia colectiva contra un grupo de personas o instituciones. Entonces, el 209 bis, si seguimos este concepto, ¿sí? Es un tipo más especializado que el del 212. Entonces, cuando se incita a cometer delitos concretos, ¿sí? Contra una persona o una institución en particular, estaríamos ante la figura del 209 bis, mientras que la incitación a cometer actos de violencia mediante faltas o contravenciones sería el tipo penal que estamos viendo ahora del 212. La incitación
tiene que estar dirigida ¿a qué? A generar una violencia colectiva, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? Tiene que ser el empleo de fuerza física por parte de un conjunto, al menos relativamente indeterminado, de personas. Bien, esta incitación a ejercer actos de violencia para completar los elementos pertinentes tiene que cumplir con dos requisitos más. Primero, tiene que ser pública. Bien, sea cual sea el medio utilizado, tendrá que tener la potencialidad de ser captada por un número indeterminado de personas. Y segundo, tiene que estar dirigida a un grupo de personas o instituciones. A nivel subjetivo, como acá tenemos una exigencia, un elemento subjetivo del tipo, consistente en que la violencia tiene que dirigirse contra un grupo de personas o instituciones, solo parece posible que el dolo directo, como ya lo hemos visto. A nivel consumación y tentativa, acá la parte final del tipo penal nos lo dice, por la sola incitación, con lo cual la sola incitación pública, sin la necesidad de que se efectivice un resultado material en concreto, hace que el ilícito se lleve adelante y se pueda constatar. ¿Bien? No hay mucho más para decir del 212. Fíjense que muchas veces en todo lo que estamos viendo, sobre todo en estas épocas tan candentes de elecciones y demás, muchas veces da la sensación que algunos dichos de algunos actores importantes, políticos o lo que sea, parecen rozar a veces estos tipos penales. Lo importante acá es, como todo, que tenemos que ser muy restrictivos a la hora de su análisis. Vamos a pasar ahora al 213, que es apología del crimen. Acá nos dice que será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología, ya estoy cansado, de un delito o de un condenado por delito. Bien. Acá estamos ya ingresando en lo que es el capítulo 4 de este título. Bien. ¿Y el título cuál es? El título de este capítulo ¿cuál es? Apología del crimen. Este título, sepan que cosechó un montón de críticas en toda la doctrina en general, porque nuestro plexo normativo en lo penal no establece crímenes, sino delitos. ¿Sí? Tendría que haber dicho apología del delito. Bien. Habría que mejorar esa redacción, bien. Al menos parece ser descuidada, no hay nada más allá de eso, parece un descuido. Y sepan que estamos ante un delito cuyo bien jurídico protegido acá cuál sigue siendo el mismo que venimos viendo, la tranquilidad pública. ¿En qué sentido? En el de que el enaltecimiento de un delito o de un condenado a un delito resulta ser un hecho que se daría de frente, chocaría de frente contra la normalidad que se espera de un conjunto social ordenado. Bien, cuando el legislador, ¿sí?, o socialmente estaría mal visto enaltecer a un delito o a un condenado a un delito. Acá Núñez nos explica que en realidad estaríamos frente a un delito de instigación indirecta a cometer delito, que se alaba, o el ciudadano delincuente que se lo enaltece. ¿Qué quiere decir Núñez con esto? Que en realidad, al enaltecer a un delito, a un condenado a un delito, estaríamos incitando a que se cometa o a que se replique ese delito. Ese es el criterio de Núñez. Otros autores en la materia, como Dona, postulan la necesidad, acá directamente Dona va al hueso de la cuestión, Dona o dentro de su equipo quien haya escrito esta parte, al postular la necesidad de derogar o de reformular el delito, ya que se estaría prestando, ¿sí?, como ha pasado, si vamos un poco del tiempo atrás, se estaría prestando a perseguir punitivamente ¿qué? Ideas y opiniones, y eso va en contra de un Estado republicano de derecho. Bien, las ideas o las opiniones no deberían ser perseguidas penalmente, y este tipo penal, como está configurado, podría, forzándolo, llevar a eso. Obviamente que con el tamiz de la debida utilización de las herramientas penales, estamos ante la postura, desde la cátedra, de la plena vigencia de este tipo penal, ¿sí? Lo que sí es necesario es controlar la utilización adecuada y no manipulada para coartar la libertad de pensamiento y de expresión, ¿sí?, que es lo que debe reinar en nuestro ámbito republicano, como les decía, ¿sí? El delito está, apología del crimen, tenemos que utilizarlo adecuadamente.
Ahora sí, vamos a nivel tipicidad objetiva. La acción típica acá, ¿cuál es? Es hacer públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por un delito. Entonces, primero tenemos que conceptualizar qué se entiende por apología, ¿sí? ¿Qué es la apología? Lo podemos buscar en cualquier diccionario. Es la alabanza, la ponderación, la exaltación, el enaltecimiento de algo, ¿sí? Presentándolo como algo meritorio, como algo bueno y digno de defensa y aceptación por todo. Y por qué no, acá sí planteándonos a lo que decía Núñez, ¿sí? Algo digno de ser replicado. A continuación, el objeto tiene que ser, de esta apología, de esta alabanza, de esta ponderación, tiene que versar sobre dos cosas bien determinadas, en forma indistinta. Puede estar una, la otra o ambas, ¿sí? Pero nada fuera de esto. Primero, un delito, ¿bien? En tanto en cuanto que hablamos de un hecho tipificado por la ley como tal, y que se ha cometido previamente. Algunos autores, una posición minoritaria, entienden que no es requisito que se haya cometido previamente el delito al que alabamos. Y la segunda de las cosas en la que podría versar esta alabanza es sobre un condenado por un delito, entendiendo esto como un sujeto que ha cometido un hecho típico y que presenta una sentencia condenatoria firme como autor, partícipe o encubridor de un delito. ¿Bien? No un mero procesamiento, no una condena no firme, un condenado con sentencia firme a un delito. Entonces, ¿qué queda fuera de esta prohibición jurídica? La alabanza de cualquier sujeto que aún goce de un estatus jurídico de inocencia. Y esto es muy importante, ¿sí? Es un procesado con sentencia condenatoria no firme. ¿Bien? Eso no está perseguido. Perdón. En cuanto a las formas en las que se debe cumplir esta apología para resultar típica, esta tiene que ser pública, ¿sí? Claramente pública, con los alcances establecidos en los tipos penales que ya venimos viendo hasta ahora. Entonces, la apología en estos términos que se realiza dentro de un ámbito privado, claramente resulta atípica. ¿Bien? A nivel tipicidad subjetiva estamos ante un delito doloso, que siguiendo la doctrina dominante admite dolo eventual, ¿sí? Ya que el fin del autor puede estar dirigido a ser uno diferente, y no obstante ello enaltece a un delito o a su autor, partícipe o encubridor. Claramente acá la finalidad del autor puede pesar a la hora de la mensura de la pena, es decir, cuando el juez aplique las previsiones del artículo 41 bis del Código Penal. ¿Bien? Esta finalidad puede apoyar al juez a determinar si la pena a imponer va a estar más cerca del mínimo o del máximo. A nivel consumación y tentativa, acá solo decir que el 213 cuando se consuma con la sola realización pública de esa alabanza o ponderación en el sentido indicado previamente, sin la necesidad de que haya llegado o no a terceras personas. Estamos entonces, como en casi todos los tipos penales de esta parte, ¿sí? Frente a un delito de peligro abstracto, no pareciendo entonces posible que la tentativa. ¿Se acuerdan? Bueno, acá el caso por ahí más público de los 90 fue cuando se le imputó a Calamaro lo de la apología a consumir drogas por la canción esa famosa que tuvo. Y en ese caso fue procesado y fue condenado en primera instancia. Después creo que había sido absuelto, pero fue condenado en primera instancia por eso. Ese es un caso muy palmari que hoy por ahí no sería aplicable, se aplicaría más restrictiva, de forma mucho más restrictiva a este tipo penal. Bien, ¿alguna duda de esto? Vamos a pasar, uy, se me fue. Vamos a pasar entonces al último tipo penal que tenemos acá, que es el del 213 bis, que son los atentados contra el orden público. Bien, acá nos dice el artículo que se ha reprimido con reclusión o prisión de 3 a 8 años el que organizar o tomar parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieron por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Bien. Primero mencionar que respecto al bien jurídico, tranquilidad pública, acá el legislador entiende que mediante estas conductas, ¿sí?, que sin perjuicio de que no ponen en peligro la estabilidad constitucional, se pueden vislumbrar severas formas de intolerancia ideológica, racial o religiosa. ¿Sí? Está claro que esto es mucho menos que lo que venimos viendo, porque
no está en juego, bien, una estabilidad constitucional, como le dije, pero sí se trata de persuadir la realización de formas de intolerancia ideológica, racial o religiosa, como les dije. Entonces, siguiendo esa necesidad de tolerancia social amplia, ¿sí? Tenemos que ser todos tolerantes actualmente, y así debe ser un Estado republicano de derecho, es un requisito necesario para que una sociedad se desarrolle en paz y la vida de todos nosotros de forma adecuada en comunidad. Bien, a nivel tipicidad objetiva, bien, tenemos dos modos de acción típica: organizar o tomar parte. En ambos casos, ¿de qué? De agrupaciones permanentes o transitorias. Bien. La segunda, que es la de tomar parte, sigue el mismo sentido que lo que explicamos en su momento para las asociaciones ilícitas, mientras que la primera, que es la de organizar, es un claro diferenciador respecto del 210. ¿Por qué? Porque el 210 no nos habla organizador, por lo que acá estamos ante una autonomía funcional de la acción, y por lo tanto no se exige que el organizador sea o haya sido miembro de la agrupación, es autónomo. ¿El organizador quién es? Es el que funda, constituye, establece las normas primarias, mientras que el que toma parte es el miembro que ejerce algún rol determinado por la agrupación. Así los colaboradores esporádicos o aislados no entran en la persecución penal que estamos estudiando cuando no son miembros activos de este grupo, de este agrupamiento colectivo. A modo de elemento descriptivo, esta norma penal nos habla de una agrupación que puede ser de dos maneras: o permanente o transitoria. ¿Bien? Así, sin perjuicio de esta estabilidad, lo importante que es el objeto principal o accesorio del agrupamiento, que tiene que versar sobre ¿qué? Sobre la imposición de ideas propias o el combate de las ajenas. Acá tenemos un autor que es la Genaya, que nos dice que la agrupación es el conjunto o reunión de personas ideológicamente cohesionadas con finalidades, intereses y métodos comunes, mencionando que se tiene que estar presente ese contenido ideológico como base del agrupamiento. En caso contrario, estaríamos ante un suceso que es atípico. Acá hay una base de identidad ideológica dentro del agrupamiento, que eso también es un eje diferenciador del 210 que ya vimos. Este tipo penal también nos presenta una referencia de modo. Esto quiere decir de qué forma o con qué medios tiene que tratarse de imponer las ideas o combatir las ajenas. Y habla puntualmente de la fuerza y del temor. La fuerza es el empleo de cualquier medio físico que implique vencer una resistencia, utilizando contra el sujeto pasivo cualquier tipo de constreñimiento personal. ¿Y el temor qué es? El temor es un medio que tiene la aptitud adecuada, pertinente, para infundir el sentimiento o sensación de miedo. Entonces, esa ideología tendrá que llevarse adelante mediante medios violentos o coactivos para poder así configurar acabadamente este tipo penal. Y no se admite, bien, el intento de imponer ideas o combatir ajenas mediante la persuasión o el engaño. Bien, acá estamos directamente, fuerza y temor. Esos son los modos que el legislador estableció como adecuados para combatir este ilícito. A nivel subjetivo, la doctrina mayoritaria sostiene que es una figura que solamente es pasible por medio de dolo directo, en tanto que una porción minoritaria nos dice que podría actuarse mediante dolo eventual, salvo en el caso del organizador, que es la postura de la Genaya. La Genaya nos dice que el que forma parte podría tener una actuación a nivel de dolo eventual, y no solamente directo. A nivel consumación y tentativa, la primera acción, que es la de organizar, ¿cuándo se ve perfeccionada? Cuando la asociación queda organizada definitivamente. Bien, en este caso entonces parece, por lo menos me da la sensación, que es viable la tentativa, en razón de que una organización siempre tiene diversas etapas o esclusas de ejecución. Entonces, si el organizador, empleando los medios adecuados para su realización, lleva adelante este intento de organización y por cuestiones ajenas a su voluntad no puede consumar esto, podría quedar en tentativa. En cambio, cuando hablamos de tomar parte, ¿sí?, esta acción se consuma con el solo hecho de hacerse miembro de la agrupación.
Entonces, en este caso no se admitiría la tentativa de ningún tipo. Y acá también tenemos, para finalizar esta parte, tenemos una subsidiariedad bien marcada en el tipo penal. Bien, cuando el legislador inserta la frase de sin estar comprendidas el artículo 210 de este código, se estableció una relación directa de subsidiariedad de este tipo penal respecto al ya visto en el 210. Entonces, si la agrupación es permanente, tiene la finalidad de imponer ideas o de combatir ajenas por la fuerza o temor, y se constituye proponiéndose la comisión de delitos indeterminados, esta figura del 213 bis sería desplazada directamente por la del 210 o por la del 210 bis si concurrían las circunstancias severizantes genéricas y especiales. Entonces esta figura es residual directamente. Y con esto acá, a ver, creo que ya no tenemos más. Con esto terminamos lo que sería delitos contra el orden público. A ver, sí, acá estamos. Terminamos contra delitos contra el orden público directamente con el 213 bis. ¿Alguna duda hasta acá, gente? Doctor, una pregunta. Sí. El 213 bis parece hecho como para la época de la AAA. Perdón. ¿Para la época de qué? Hola. Hola. Parece hecho para la AAA. Bueno, fíjense, si van a los antecedentes legislativos del artículo, se darán cuenta que está bastante dirigido hacia esa época. ¿Sí? Fíjense de cuándo es el tipo penal de origen, ven la discusión legislativa y viene un poco por ese lado. Tal cual, es así. ¿Ustedes escuchan un ruido de fondo o soy yo nada más que me están dando para el diablo esto? Y se escucha un ruido fuerte. Ah, está bien. Se escucha un ruido fuerte. Bueno. Bien, ¿alguna duda más? Si no, por hoy estaríamos. No vamos a empezar con delitos contra el honor porque es. Sí, yo tengo una pregunta más. Doctor. Sí, no sé quién habla. Fabián. Sí, mira, yo te quería consultar el 45 y el 212. Digamos, el delito del 212 sería autónomo o se podría aplicar el artículo 45 también. Está muy mal el audio. A ver, Martín, ¿vas a decir algo también respecto a esto? Se escucha un ruido muy fuerte. Sí, creo que es cuando habilita el micrófono Fabián el ruido ese. Me da la sensación que hace algún acople o algo. Bueno. Fabián, eso lo vimos en la clase pasada, es una figura autónoma, ¿sí? De hecho hay una diferenciación muy grande entre los dos. Si vas a cualquier autor lo podés delimitar bien, pero ya eso puntualmente el 202 y el 45 lo vimos en la clase pasada. Y sí, efectivamente es como decís vos, son autónomos. Bueno. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Alguna duda? Doctor, tenía una duda con el tema de la asistencia. Sí, Celeste. Sí, entré un poquito más tarde y no sé si me anotaste. No, no te anoté, te estaba viendo ahora. ¿Alguien más que no haya anotado? Acuérdense que es importante porque se contabilizan los. Sí, había algunos chicos en el chat. Sí, doctor. Esperen, Celeste Zárate, una. ¿Alguien más? Fabián Guerrero. Tomás Ríos. Meme Vanita también, doctor. Fabián Guerrero. Pero Fabián, mantener apagado, por favor, porque es el tuyo el que hace el ruido. A ver, tengo a Celeste Zárate, Fabián Guerrero, ¿quién más? Seme Vanina. Tomás Ríos. Florencia Miranda, profesor. Seme Vanina. Miranda Florencia. Sí, profesor, gracias.
Bien, ¿quién más? Tomás Ríos. Tomás Ríos, ¿sí? Listo. Gracias. Perfecto. Santiago Luna, profesor, yo igual me parece que me anotaste. Sí, Santiago Luna, ya, sí, te tengo acá. Sí. Gracias. Recuerden que es importante el tema, yo lo insisto a todas las clases porque para que nadie tenga dolores de cabeza cuando estén por rendir, más o menos una semana antes del examen, el doctor Simas nos pide las listas de asistencia y las compatibiliza con las de ellos de las clases generales, con las que da junto a Conti. Es importante que tengan por encima del 70%, ¿era el 75%? Yo eso ya no me acuerdo, lo administrativo no me lo acuerdo. Pero es importante que tengan por encima de eso o que justifiquen adecuadamente en tiempo y forma las inasistencias por las dudas. Más que nada para evitar que el día del examen se les diga que no pueden rendir, ¿sí? Igualmente unos días antes en el grupo de Facebook, el doctor Sima suele publicar el listado de quienes están habilitados, ¿sí? Y el Doctor, 70%, una consulta. perdón, el 70% son 3 clases nomás que se puede faltar. Bueno, hagan sus cuentas y acomódenlo. Profesor, disculpe, el martes, ayer yo me conecté para Sí. la clase del doctor Simas Sí. y la verdad que tenía muy mal internet, se me cortaba, no le podía preguntar. Después pasó lista alrededor de las 8, o sea, el Zoom me sacó constantemente, no me podía conectar. Sí. ¿Cómo hacemos para hablar con él por esa falta? Porque le mandamos un mail y no lo responde, porque obviamente no lo ha podido ver. No, escríbanle, porque si le mandaron mail seguramente le entró por correo no deseado. Porque no los tiene como contactos. Escríbanle desde el Messenger del Facebook, él lo va a ver desde ahí. Escríbanle de ahí. Ah, perfecto, gracias. Bien. Hay varios que están en la misma situación, capaz si están con mala conexión. Bien. Sí, más que nada habían chicos que tenían otra materia y se fueron antes y el doctor tomó a lo último y no pudieron dar el presente. En el caso de las clases de las plenarias de Conti Simas, más allá del requisito administrativo de la asistencia, si no pudieron estar, miren la grabación, porque muchas preguntas suelen salir de esas clases, Sí. ¿no? No se dejen estar con los temas que dan Conti Simas, ¿sí? Mírenlas o pídale apunte a sus compañeros, es muy importante. Doctor, yo le envié un mail a esa dirección que él mostró de un libro, pero no tuve respuesta. Porque el problema ¿Qué dirección les mío, mostró? alexisima@yahoo.com.ar. Ah, el correo del personal de él, sí. No, Pero Hotmail posiblemente le creo entró que. por no deseado y no los ve. Sí, no me acuerdo, lo tengo grabado, yo Y, no me acuerdo de memoria. Sí, Sara. y me entra la preocupación porque no puedo dejar al seminario. No, bueno, escribirle como te dije por el Messenger de Facebook, el que lo tenés en el grupo, Sí. escribirle por ahí. Y Bueno, si llega a persistir esto, recordámelo. Y yo al doctor Sima lo voy a ver el lunes seguramente, se lo comento. si no voy a tener que pedirle a Bernetti, a la doctora Bernetti, que hable ella. Porque no puedo dejarlo al seminario. Es algo que vas a poder solucionar directamente con el doctor Simas, no te preocupes. Bueno, muchas gracias, doctor. Y no lo dejes para el último momento. No. Lo único. Bien, bueno, ¿algo más? Están estudiando mucho, supongo. Profesor. Y me imagino que es la única materia que tienen. ¿Qué? Profesor, ¿qué pregunta puede ser del examen de este tema del orden constitucional? ¿Querés que te diga lo que te vamos a preguntar de esto? No, un ejemplo, una pregunta, por ejemplo, bueno, no sé. Un ejemplo. El artículo 210 bis del Código Penal establece que para la aplicación del agravante, ¿sí?, se configure 2 puntos. Primero, ser organizador jefe u organizador. Segundo punto,
ser jefe organizador y a la vez poner en riesgo la vigencia de la Constitución. La estoy inventando en el aire, te lo digo así en el aire. Tercero, poner en peligro la vigencia de la Constitución y tener estructura celular y poseer armas de fuego. O tercero, ninguna en especial. Ahí vamos a descartar esa última. Una cosa así. Un ejemplo sería ese. Ahora ya descartalo que ese no va a ser eso no va a ser lo que te pregunto. Está bien, yo la pregunta era porque esto tiene poca aplicación, estos artículos. Es como que está dirigido para época de golpe de Estado o no es muy común. No, el 210, lo que es 210, la figura de asociación ilícita general en las agravantes, no tiene poca aplicación. De hecho, todo lo contrario te diría. Hay poca aplicación porque a veces por ahí hay poca voluntad de investigar. Por ahí sí, todo lo que viene después, todo lo que viene a la incitación, instigación, la figura grabada de la asociación ilícita, la del 210 bis, seguramente que tenés razón. Pero no se olvide que acá no preguntamos solamente lo que tiene aplicación directa, preguntamos cualquiera de los tipos penales estén o no vigentes. Cuando veamos la semana que viene delitos contra el honor, me vas a decir lo mismo, básicamente en algunas circunstancias. Así que bueno, ten en cuenta que a veces hay que abstraerse a la hora de estudiar y no pensar solamente en lo de aplicación normal, ¿sí? Pero un ejemplo de forma de preguntar es ese. Creo que les dijo ya el doctor Simas que va a ser escrito, multiple choice y demás. Bueno, normalmente son 10 postulados, 6 salen de los temas plenarios y otros 4 salen de lo que les damos nosotros. ¿Bien? Normalmente es así. Bueno, gente, tengan buen día, salgan a pasear, que está re lindo por la costa, sobre todo, o aprovechen para estudiar, que para eso está bueno. Nos vemos. Gracias, doctor, que tenga muy buen día. Gracias, doctor. Luego.